Le aprecio muchísimo a Roy Campos que nos visite hoy aquí de Consulta Mitofsky. Mi querido Roy, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Bienvenido. Oiga, feliz año a todos. Feliz año. Roberto Rock, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Saludos a ti y a tu público. Muchísimas gracias a los señores. Gracias, Roberto. Feliz año. De hoy está Gonzalo Monroy, director de la consultora petrolera GMS. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Días. Bienvenido. Y Carlos Ramírez, consultor asociado de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Luis. Gracias. Hasta hace muy poco en la CONSAR, ¿no? Así es. ¿Hace qué meses? Hace mes y medio. Mira, Roy Campos, hoy presentas un estudio, el estudio de Consulta Mitofsky. Bueno, lo presentaste ayer, ¿no? Ayer a las 11 de la mañana. El sábado se publicó en El Economista. Okay. Y ayer ya lo distribuí. Pero sí, muestra lo que se ha mostrado. En general está saliendo bien a López Obrador mediáticamente, que no tiene que ver con lo técnico. Mediáticamente le está saliendo bien. Merma en sus votantes no hay, y sí ha convencido a algunos de sus no votantes. Entonces no le ha salido mal hasta el momento. Ahora va a depender de cómo termine y cuándo termine. Pero hasta ahorita no le ha salido mal. ¿Pero por qué, Luis? El combate a la corrupción es un discurso muy rentable. El combate a la corrupción y el tener a un malo, ¿no? O sea, el malo es el huachicol y al final lo que me llama la atención es que no hay ningún detenido, no hay nada, pero estamos combatiendo. Que es lo que hace rato platicábamos con Roberto, ¿no? No, nomás no hay ningún detenido, no hay ninguna información de mucho tipo. No, bueno, o sea, de nada. O sea, yo creo que hasta ahorita esta medida de López Obrador, su olfato político, cuando dice a ver quién se cansa primero, no me hago para atrás, etcétera, mantiene el discurso de que esto a sus simpatizantes les está diciendo esto es contra la corrupción. Ojo, aquí sí ya estamos hablando sus votantes están dispuestos a tenerle paciencia. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? No es que les guste lo que hace, pero lo están dispuestos a esperarlo todavía un poco más. Aquí hay un asunto político del cual entramos ahorita de símbolos que sí me ha llamado la atención y ya la publicación en varios lugares. Dicen es que esto es un símil simbólico dentro de las personas que lo siguen, como un Lázaro Cárdenas, como la expropiación, el sacrificio del pueblo, vamos todos. Digo, pues es lo que están por ahí comentando. Vamos nada más, a ver, antes de entrar a ese tema, a lo técnico en concreto. Sí. Gonzalo Monroy, director de la consultora petrolera GMS. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Cerrar los ductos, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Así se combate? ¿No se combate? Porque platicamos hace poco que en Colombia lo hicieron de otra forma. Cuéntanos, Gonzalo. Pues mira, la realidad es que la estrategia, y primero déjame empezar por ahí, ahorita yo creo que ya hay un divorcio de narrativas. Una parte es la que está corriendo con la parte del desabasto, otra es precisamente el combate a la corrupción. El combate a la corrupción, los números no fallan, coinciden con las otras encuestas y ha resultado estar muy bien. La parte técnica, que es la parte del desabasto, es donde hemos visto una completa falta de todo. Vamos a ver cosas, por ejemplo, muy claves de cuánto nos importa o cuánto tiene que ver la parte de los ductos. Todo el fin de semana estuve bastante ocupado en la paz, literalmente echando números, cosa que me encanta. Para que nos demos pero una servilletas idea, no, sí. no, eso es un poquito más arriba. No, pero por ejemplo, en términos de que el ducto, el que está alimentando y literalmente llevando la sobrevivencia de la Ciudad de México, el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, típicamente tiene una capacidad de 210,000 barriles diarios. Eso implica 33 millones de litros. Ahorita está operando básicamente a 150,000, que representan 24 millones. Se hizo este gran anuncio con la Canacar de que va a haber unas caravanas de 3,500 trailers de 60,000 litros cada uno. ¿Cuánto se va a poder hacer? Pueden sustituir a los ductos, esa fue la tarea que me puse a hacer. Básicamente están moviendo cada convoy 15 millones de litros. Apenas están haciendo la mitad. Y esto hay que recordar una cosa, son unos los que van los que llegan a la Ciudad de México básicamente y regresan precisamente allá, regresan vacíos para volver a cargar justamente en Tuxpan. Eso nos va a dar cuenta de que mientras podemos mover 60 o 90 millones de litros en 3 días, apenas vamos en 30 y tantos con la estrategia de las pipas. Obviamente esto con la implicación de costo, que lo habíamos platicado incluso fuera del aire, que es 14 veces más caro. Sí, moverlo. Es 14 veces más caro. O sea, puede ser incluso ser hasta más alto si son pipas chiquitas, las de 20,000, puede llegar hasta 16 veces más caro. Okay. La estrategia, por ejemplo, del tren, de los carrotanques, pues es 6 veces más caro. Pero estamos hablando, por ejemplo, un tren unitario, y el tren unitario a lo mejor hay que explicarlo, es básicamente tener un solo cargamento. Se trae gasolina, 3 máquinas grandes, y estamos hablando de que pueden traer hasta 10 millones de litros. Eso es lo que está pasando. Hay una palabra que ha utilizado el presidente de la República, te lo quiero preguntar, Carlos Ramírez, consultor asociado de Integralia Consultores, y es el sabotaje. Lo ha mencionado ya 4 veces. Sabotaje, y sabotaje te lleva a un problema claro de un malo que está tratando de
tumbar mi estrategia. ¿Qué opinas al respecto? Sí es de llamar la atención que utilice la palabra sabotaje, Luis, porque a mí me tocó estar en Pemex en el año 2007, cuando el EPR atentó contra los gasoductos. Y eso sí fue un sabotaje. Es decir, en 2 ocasiones distintas se puso una bomba dentro de las instalaciones de Pemex, de los gasoductos. Pareciera que el presidente está refiriéndose a una toma clandestina, aunque utiliza la palabra sabotaje de manera muy ligera. Muy ligera. Entonces, más allá de cualquier cosa, lo que sí llama la atención es que este ducto de Azcapotzalco, ciertamente es un ducto que ha sufrido durante los últimos años una serie constante de ataques de esta naturaleza, pero es un ducto muy vigilado, es un ducto que en esta coyuntura particular debería de ser el ducto más vigilado de prácticamente todos. Y sin embargo, que 4 días seguidos le peguen al tubo, pues es de llamar la atención. Yo quisiera simplemente, Luis, detenerme un momento para entender un poco. Roy mencionaba ya la parte, digamos, de aprobación, Gonzalo la parte de los números. A mí lo que me llama la atención de esta coyuntura es que va marcando un estilo de gobernar del presidente de la República, que lo vimos ya de alguna manera en la coyuntura del aeropuerto, que lo vimos también en las medidas que ha implementado desde que llegó al poder, pero creo que retrata 3 o 4 cosas muy interesantes. Una, este es un presidente que requiere o que está buscando victorias rápidas. Necesita diferenciarse de sus antecesores de manera dramática, importante, y está dispuesto a tomar riesgos significativos para llevarlo a cabo. Y eso a una costa y a consecuencia incluso de poner en riesgo el crecimiento económico de este año, porque esta afectación que estamos viendo seguramente va a incidir en el crecimiento del primer trimestre de manera muy significativa. También vemos un presidente que le comunica a la población que se pueden resolver problemas complejos con soluciones fáciles. Y en realidad, seamos claros, este problema del robo de combustible es un problema que viene de muchos años y que es multidimensional, es muy complejo, pero el presidente le comunica a los mexicanos que es un problema simplemente de mera voluntad, cuando no lo es. Requiere una serie de acciones y por tanto, pero le está resultando en términos ciertamente de aprobación, de opinión pero pública. Sabemos bien que el problema no se va a resolver de corto plazo. Y finalmente, también diría, el tema de costos-beneficios. Es decir, no es que a nadie no se le hubiera ocurrido antes llevar a cabo una medida tan drástica como cerrar el ducto del occidente del país. Eso ya se había contemplado internamente en Petróleos Mexicanos. Nunca se había llevado a efecto porque se sabía que las consecuencias podían ser más altas que los beneficios. Roberto Rock, cuéntanos un poco. Luis, muchas gracias. Mira, yo creo que coincidiendo, a mí lo que me preocupa es si esto está marcando un sello en el gobierno. Y creo que el sello que habría que destacar sería la opacidad en la información, la falta de información hacia el país y la posibilidad de que los mexicanos estemos perdiendo de vista de que el gobierno nos está escatimando una obligación fundamental en toda democracia, que es ser más transparente, rendir cuentas. Y si uno va acumulando las preguntas, yo aquí traigo una decena de preguntas que creo que son relevantes, te vas dando cuenta que hay una constante de no dar información, de no transparentar información. El presidente dijo hace algunos días, pero a pregunta expresa, de que un general, Eduardo León Traubitz, está siendo investigado. Es un personaje muy importante. Es un señor que se gastó durante todo el sexenio Peña Nieto 5,000 millones de pesos tratando de ofrecer seguridad a las instalaciones de Pemex. Un personaje con características un tanto oscuras, que nadie sabe cómo operó, que renunció a Pemex inmediatamente después de la elección. Todos nos deben, sobre este personaje y sobre otros que al parecer están bajo investigación o incluso detenidos, más información. ¿Por qué se escatima este tipo de información? El presidente López Obrador dijo que el robo de gasolina representaba algo así como 60,000 millones de pesos. Yo he visto documentos internos de Pemex con cifras muy dispares. Le escuché decir en marzo de 2017 al director, a José Antonio González, que representaba 30,000 millones de pesos en ese año, 2017. He visto documentos que hablan de 60,000 millones de pesos en 3 años, 2016, 2017, 2018. Lo de las pipas se me hace escandalosa. ¿Cuánto va a costar ese traslado?
Y se anunció, nada más para agotar esta inicial ronda de preguntas, que Canacar, que esta cámara de transporte, va a entrar al salvamento del país. Dentro de Pemex y dentro de varias áreas del gobierno, esta participación de pipas privadas fue signo de corrupción durante muchos años, Luis. Cuando el sindicato de Pemex contrataba a Canacar en algunas crisis que esto ocurría, dentro de Pemex ya sabía que había algún negocio para el sindicato, para funcionarios. Llegó a prohibirse con acuerdos escritos la contratación de pipas privadas. Pero aquí nos dicen que nos van a salvar de la crisis. Otra vez, no nos están dando información, nos deben mucha información. Muchas de ellas manejadas por Romero de Champs, ¿eh? Sí. Muchas de ellas manejadas por Romero de Champs, las mismas pipas. Entonces, esto es un sello muy preocupante en materia de opacidad. Hay aquí también una cuestión que nos llamó mucho la atención. El Wall Street Journal publica un artículo en torno a que hay una disminución en la importación de petróleo y gasolina. Se basa en buques tanque y en buques petroleros, etcétera. Esa es su fuente. No puede tomar la información del gobierno norteamericano porque está en cierre el gobierno norteamericano. Trump tiene cerrada la oficina, entonces pues el cuate que ahí actualiza la información pues no está chambeando. Pero me llama la atención que todo esto es muy complejo, a lo mejor para un círculo, un sector. Y Roy, tú en la encuesta de Mitofsky, la que publicas, pues dice el 70% considera que el gobierno sí está explicando muy bien el porqué del desabasto. Sí. O sea, el 70% dice que nosotros estamos locos, que estamos mal, que la información es suficiente. No, la pregunta es, ¿ya explicó el gobierno? Sí. ¿Y le creíste? Sí. ¿Y hay que apoyarlo? Sí. Pero, o sea, y sale bien López Obrador, pero para los que nos escuchan, si alguien dice, no, es mentira, yo no creo, es que es muy claro. Hay una merma muy chiquita en los que votaron por él. Parece ser que los que votaron por él están oyéndolo de otra manera. Y dicen, yo voté por él, sí, ya lo explicó. Y ya nos dijo por qué está pasando. Y hay que apoyarlo. Y los que no votaron por él, no. O sea, mira, un poco para que me entiendas. ¿Cuánta gente viaja en el metro? Esos todavía no sienten que les afecta. No hay todavía el refresco, el pan, no hay todavía una afectación a su vida. ¿Cuánta gente viaja en transporte público que es por diésel? El diésel todavía no ha entrado en crisis tampoco. O sea, digo todavía y ojalá nunca entre, ¿no? Pero hay un sector, además de muchos lugares del país, a ver, dime, no hay noticias de que esto esté pasando con este nivel de crisis en Baja California Sur, en Sinaloa, en Mexicali, en Sonora. O sea, está como muy focalizado en lugares que tienen que ver conductos, ¿no? Entonces pues a él no le ha salido tan mal a López Obrador. Pero si tiene que ver conductos, yo tengo una duda, ¿por qué no está pasando nada en Puebla, no? En Puebla, sí, claro. O sea, perdón, a lo mejor me sale con teorías conspirativas, pero pues viene una elección, ¿no? En Puebla, y ¿por qué le está afectando tantísimo a Guanajuato, que es panista? ¿Por qué le está afectando tantísimo a Querétaro, o a Michoacán, o a Jalisco? O sea, entiendo que es un asunto técnico, ¿no lo es, Gonzalo? Es una cosa técnica. Estado de México. Estado de México. Exactamente. No, y en esa parte creo que pones el dedo en la llaga, Luis, en términos de, por ejemplo, de cuál es la afectación. Por ejemplo, ¿por qué no ha pasado problemas en Sinaloa, en Sonora? Pues básicamente porque tienen otro modelo de distribución y de suministro. Como lo platiqué en un principio, es básicamente un buque cisterna que va pasando de Salina Cruz, ahí es donde tenemos la refinería, y va abasteciendo Acapulco, Zihuatanejo, Manzanillo, Puerto Vallarta, Topolobampo, Mazatlán, hace una escala última en la parte sur de Baja California y regresa para volver a hacer su recorrido. Eso es lo que ocurre. Por eso nos ha pasado en ese lado. El punto fundamental de por qué no está pasando esto en Puebla. Lo que pasa es que tenemos dos puntos, que es ahorita también parte de la nota del Wall Street Journal, donde tenemos cerca de 18 buques parados, llenos de gasolina, el Golfo, que es exactamente lo que ha venido diciendo el presidente, que sí tenemos el combustible, pero están muertos de la risa ahí anclado prácticamente, para también ponerle en parte de los costos, y creo que Carlos lo dijo muy bien en términos del costo-beneficio. Cada buque en promedio nos cuesta $40,000 tenerlo ahí anclado. ¿Cuántos hay? 18. ¿Al día? Al día. Por buque. O sea, es como $500,000 500, diarios. Un poquito más de $600,000 diarios. De que están ahí parados. O sea, ¿por qué nos está afectando Puebla? Básicamente, ahí sí estamos bajando, y ahí sí tenemos la capacidad de bajarlos más rápidamente en el puerto, en ese caso de Pajaritos, de Mina, Coatzacoalcos. A partir de ahí estamos mandando las pipas, precisamente por una cosa de proximidad. Estamos teniendo justamente que la ruta para que lleguen al DF está abasteciendo todavía bien,
la parte de Puebla. Ciertamente se presta mucho a la especulación de que es precisamente tiene alguna connotación política. Me parece a mí más en la parte que es técnica. Precisamente al haber cerrado la refinería de Salamanca, que es probablemente ya han salido las notas de cómo está invadida por dentro el crimen organizado, que a final de cuentas creo que también incluso en esa parte de comunicación ha sido muy inteligente, astuto el presidente, de no ponerle rostro a todo esto. A final de cuentas el huachicolero no es el señor de la granja, no es el señor que vende la pipa allá afuera, porque si no, ellos ya serían millonarios. La realidad es que está detrás de ellos un crimen organizado que los tiene cooptados, extorsionados, hay que decirlo de esa manera. Y son justamente estas grandes cabezas, ¿no? Los esfuerzos, Carlos lo acaba de mencionar muy bien, ha habido esfuerzos previos, hemos puesto drones, hemos puesto patrullas, pero el problema es que no es una estrategia a largo plazo. Eventualmente, te lo adelanto, vamos a regresar a los ductos y eventualmente estos criminales que simplemente ahorita están guardados viendo que el ejército está ahí puesto, sabe que no van a quedarse. Es una crisis, tú me dices, eventualmente vamos a regresar a los ductos. Hay un artículo publicado este fin de semana en LA Times en donde pues la cabeza del artículo justamente es una crisis autoinfligida, es una autocrisis. Él provoca esto al momento de decidir, vamos a cerrar los ductos, lo provoca el mismo gobierno. Es una crisis autoinfligida o no lo es. Y bueno, pues la otra nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué opinan, Carlos Ramírez? A mí me parece, Luis, yo sí estoy preocupado por el crecimiento económico del 2019. Ya habíamos tenido algunos eventos que de alguna manera ponían cierta duda al crecimiento del presente año. Por supuesto, el evento del aeropuerto, la desconfianza que eso generó en términos de inversiones. Este evento viene a exacerbar esa preocupación de cuál va a ser realmente el ritmo de crecimiento del país. Y hay algunos otros eventos que están ahí a la vista que me temo pueden llevar a que el crecimiento del presente año sea menor a las expectativas originales. Por ejemplo, todo el tema de la centralización de las compras que va a llevar a cabo el gobierno federal, que apenas está en marcha, pinta para que mucho del gasto que hace el gobierno tradicionalmente y que mueve de alguna manera la economía va a tomar tiempo para que realmente empiece a incidir favorablemente. Los proyectos de infraestructura de los que se ha hablado ya en reiteradas ocasiones, muchos de ellos no tienen todavía proyectos ejecutivos ambientales, por lo tanto la erogación y la ejecución de esos proyectos en términos de dinero fresco para la economía va a tomar mucho tiempo. No hay un plan de infraestructura claro todavía que haya puesto el gobierno federal a la vista y por tanto me preocupa el crecimiento del presente año y las repercusiones políticas que eso pueda tener. Al final del día lo que nosotros hacemos en Integralia es un poco evaluar cómo los eventos políticos inciden o pueden afectar sobre el clima de negocios de las empresas y la economía en general. Todos estos eventos están de alguna manera poniendo el acento en preocupando para el crecimiento del presente. Ahí están los datos, ¿no? O sea, las pérdidas que reportan los gasolineros en el país, esta primera semana es de 10,000 millones de pesos. Hay gente que dice, es que no se pierde porque ahí se almacena, nos explicaba Aristóteles Núñez hace unos días, pues como un restaurante, o sea, si no vendiste ese día ya no lo vas a recuperar, el día siguiente vas a comer el doble. Este tipo de medidas, desde el 1 de diciembre prácticamente nos avisó que venía. Sí, es cierto. O sea, ¿no? Cuando dice se acabó el huachicoleo, dijo, ¿no? Y repitió 0 huachicoleo. Cuando lo dijo parecía, ¿no? Así que esto lo hubiera podido hacer desde el 5, o sea, ya traía la idea de hacerlo. Y si lo iba a hacer en algún momento del sexenio, tenía que hacerlo ahorita. Con la popularidad. O sea, no cuando tiene cierto colchón de popularidad. Si de veras tenía la idea de hacerlo. Ahora, si me preguntas si debía hacerlo. La forma no es la adecuada, tal vez, porque generó esta discusión que estamos teniendo, ¿no? Pero ya traía la idea, y no creo que le esté preocupando a él personalmente lo del crecimiento. O sea, eso creo que no es su preocupación para él, ¿no? Su preocupación más bien es algo de ética, moral y, digamos, compromiso con la historia incluso. No creo que llegue al nivel de expropiación, pero sí al deber. Cuando tú pones Pemex a lo largo de los inicios del sexenio, ves desde un quinazo, desde una bomba en un edificio, desde ¿cómo se llama? Oceanografía. O sea, ves muchos casos que nunca tuvimos un fin de para qué se hizo. El tema es que es un símbolo, sí, más allá de una realidad. O sea, cuando ya ves los números y cuando ves lo que no dice Barclays, lo que le pasó a Pemex en Nueva York. Económicamente. Dices, está fuerte, Roberto. Yo creo que cada vez hay más manifestaciones públicas, un cartel que dice, así no, presidente. ¿No? Todos deberíamos aplaudir, digamos, que se combatiera
el huachicoleo, que se combatiera la corrupción, pero creemos que esto puede representar más caro el caldo que las albóndigas, y puede abrir vetas preocupantes. Veo un contraste, Luis, en el tema, por ejemplo, de la Guardia Nacional. En la Guardia Nacional, evidentemente, el presidente está corrigiendo su decisión, está revirtiendo una decisión que por todos lados, dentro de su gobierno, dentro del país, internacionalmente le estaban diciendo, esto es peligrosísimo. No hagas eso con el ejército. No lo vas a poder sacar después, ni tú ni nadie. Independientemente de las violaciones de derechos humanos, otros atropellos que se pueden esperar. Y de un día para otro, el viernes pasado, anuncian, bueno, va para atrás, ¿no? Ya con los votos registrados, listos para este miércoles votar, ya con la iniciativa, con la minuta diseñada, ahora van a tener que hacer reservas en la votación para tener otro tipo de Guardia Nacional. Se esperaría que hubiera un aprendizaje más rápido y una señal que, como en este caso la Guardia Nacional, abarcar otros aspectos centrales. ¿Con qué concluimos, Gonzalo? Pues mire, principalmente la señal es muy mala, y coincido con lo que hemos dicho todos, precisamente la opacidad. O sea, la señal que está mandando de que tenemos que empezar a normalizar este desabasto, a encontrar formas de vivir con él, no da una solución, porque yo creo que la primera pregunta que todo el mundo tiene, ¿cuándo se normaliza y regresamos a cierto nivel de cotidianidad? Es lo que no tenemos, es la pregunta que no nos corresponde a nosotros responder, le corresponde al gobierno federal, y que no nos ha dado luz alguna. Habiendo dicho eso, la realidad es que podrían ser un poco mejores o bastante mejores en la comunicación. Si la realidad es de que los inventarios en las 3 terminales que tenemos, la de Añil, la de Barranca del Muerto y la 18 de marzo, la exrefinería de Azcapotzalco, están en niveles muy bajos, niveles críticos. Se requiere justamente bajarle un poquito a la demanda para poder regresar a los niveles y empezar a tener cierto nivel de normalidad en lo que llega este gran convoy de pipas desde Tuxpan. Si pudiéramos decirle y explicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, en realidad, en lugar de estar dando tantas vueltas maniqueas, creo que nos ayudaría mucho a tener un poquito más de certidumbre, que es donde ahorita no la tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gonzalo Monroy, y te seguimos en tu Twitter. Gracias. ¿Cuál es tu Twitter? ¿Nos recuerdas? G. Monroy Energy. Qué bueno que causa ahí mucha polémica luego ahí en el Twitter. Gracias, Gonzalo. Para concluir, Carlos Ramírez. Luis, yo creo que de una experiencia como estas hay que aprovechar y tratar de extraer lo mejor. El país ha vivido durante mucho tiempo con una enorme vulnerabilidad en términos de la distribución y logística de sus petrolíferos. Esta es simplemente una manifestación muy evidente de que vivimos siempre al día. Todos los años Petróleos Mexicanos, en temporada de diciembre, cuando es la temporada pica, sufren para poder ofrecer y proveer de gasolina a todo el país. Entonces, el hecho de que en este momento la situación se haya puesto como se puso, tiene que ver, pues obviamente, con el cierre del ducto, pero también refleja de alguna manera que como país no podemos seguir de esa manera. Entonces, tal vez de esta crisis, el presidente de la República puede tomar la experiencia para fortalecer nuestras capacidades de distribución y de logística de petrolíferos, y para ello, irónicamente, se requiere más competencia. Carlos Ramírez, consultor en Integralia, gracias por estar con nosotros, Gracias, Carlos. Luis, muy amable. Para concluir, Roy Campos. A ver, yo te diría que esto para López Obrador puede ser un gran fracaso o un gran éxito. Mira, y depende de dos variables: de cuándo y de cómo. O sea, cuándo, si esto se normaliza, se hace cotidiano, etcétera, pronto, y además termina con la exposición de detenidos empresarios, detenidos funcionarios, sindicalizados, o sea, y dices tú, deshizo una red que estaba saqueando el país, y además ya esto funciona normal. El cómo y el cuándo. Si esto le sale éxito, imagínate la validación que tiene para cualquier otra medida que haga. O sea, le sale impresionante. Entonces, pero también puede ser el gran fracaso, que termine en nada. Muchísimas gracias, Roy Campos. Roberto Roca. A mí se me hace que todos aplaudimos la posibilidad de que, valiéndose de su bono electoral, el presidente López Obrador emprenda una decisión de esta naturaleza. Pero insisto en que debería entenderse que no lo puede construir a partir de la opacidad y de ocultarnos información. Solamente no quiero dejar pasar lo que ocurrió en Wall Street con la presentación por parte de los funcionarios de Pemex de sus proyecciones, de sus resultados, con una carpeta que no era aceptable para una presentación PowerPoint en una preparatoria. Y aparte que, de acuerdo con lo que todo el mundo está diciendo,
está llena de mentiras. Le fueron a decir a los expertos, a los que han estudiado Pemex por años, mentiras. Esto no puede ocurrir. Gracias, Roberto. Alberto Velázquez es el director financiero ahí de Pemex. Fuertes columnas en todos lados. Yo cito dos, la del Universal con Carlos Loret, muy fuerte. Él habla de 10,000 millones de pesos más o menos lo que nos costó este oso. Y la de Mario Maldonado también en el Universal, que dice no tiene ni idea de qué botones apretar. Uno de los periodistas también que empezó ahí a difundirlo desde el viernes, los resultados de esta reunión, total y completamente desastrosa. Ahora sí que independientemente de lo que pase con la opinión pública, ¿no? Con la mayor parte de la población. En fin, pues ahí los temas. Un Octavio Romero es ingeniero agrónomo, tampoco él lo conoce. Tampoco al director de Pemex lo conocen. Muchísimas gracias. Gracias a todos.